Buenos días, profesor, y hola a todos nuestros suscriptores que ven este video. Hola, Sam. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y todos los estudiantes. Estamos muy felices de tenerlo aquí, señor Zavala. Esta vez quiero que nos ayudes con algo importante. La gente ha estado pidiendo diferentes formas de practicar y mejorar su español. Estoy muy feliz de escuchar eso. Significa que realmente se preocupan por mejorar su español. Y por supuesto te ayudaré con eso. Nos centraremos en hablar, por supuesto. Seamos honestos. No puedes afirmar que hablas español con fluidez si no lo hablas con fluidez. Incluso si has memorizado el diccionario de español, no importará si no puedes comunicarte en español. Dicho esto, entendemos que hablar en español para hablantes no nativos puede resultar intimidante. Entonces, ¿cómo se pasa del libro de texto y la pantalla de la computadora a hablar español? Para hablar español con fluidez, debes hacer todo lo posible por hablar español a diario y con frecuencia. Muchos estudiantes de idiomas extranjeros tienen dificultades para encontrar oportunidades para practicar el español. Por eso te ayudaré contándote algunas formas de practicar tu español y mejorarlo. Algo que les gusta mucho a los estudiantes y a veces les hace gracia son las trabalenguas. Las almas valientes deberían intentar dominar las trabalenguas populares en español. En serio. Estos son poemas divertidos de una sola frase que implican rima y alteración. Sus sonidos similares hacen que sea difícil hablar, por lo que es un desafío divertido para los estudiantes de español. Algunos de ellos pueden ser difíciles de aprender y pronunciar, pero esa es la parte divertida. Puede convertirse en un desafío. Si conoces algún trabalenguas, te pido que lo escribas en los comentarios. Por favor, para que podamos memorizarlo. Mira charlas TED. Esto es algo que siempre hago. Me encanta. Evento anual TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, o uno de sus muchos eventos satélite en todo el mundo. Una charla TED es una presentación grabada en público que se realizó originalmente en ese evento. Suscríbete y disfruta viendo TED Talks diariamente. Ver charlas TED te ayudará a desarrollar tu concentración, habilidades de escucha y le ayudarán a desarrollar una amplia gama de vocabulario. El contenido de las charlas TED disponible cubre todo, desde estudios de medios, negocios, finanzas, tecnología y mucho más temas. Entonces, si te gustan ese tipo de temas, te recomiendo totalmente que veas estos videos. Están libres. Otra cosa que puedes hacer es escuchar audiolibros. Escucha audiolibros en español, por supuesto. Esto puede ayudar a fortalecer sus habilidades auditivas. Puede practicar el aprendizaje del habla y desarrollar habilidades valiosas para ayudarte a crear oraciones maravillosamente ricas en lenguaje. Es algo interesante. Luego puedes crear tu propia historia para practicar las palabras nuevas que hayas aprendido. Y hablando de crear una historia, no olvides narrar tu vida cotidiana.
realmente funciona. Si te cuesta dedicar tiempo a hablar español, ¿por qué no narras tu día a día? Mientras caminas hacia las tiendas, tomas el autobús o el tren, sales a correr o realizas cualquier otra actividad. Intenta describir en español lo que ves a tu alrededor. ¿Cuántas personas caminan delante de ti? ¿Qué diferentes productos se venden en la tienda? ¿Cuántas paradas ha hecho su autobús en camino a su destino? ¿Qué dirían los carteles publicitarios si estuvieran escritos en español? Siempre lo hago. Por supuesto, es posible que no te sientas cómodo hablando en voz alta cuando haya otras personas alrededor. Pero aunque narres tu día en silencio, estarás pensando en español, en serio. Y esa es la principal habilidad que necesitas para hablar con fluidez. Por favor, intenta eso. Los estudiantes siempre se quejan de que no tienen oportunidades de practicar su español. Porque no tienen un compañero de conversación ni alguien que hable español. Pero pueden practicar consigo mismo de diferentes maneras. Por eso hacemos este video. Además, puedes jugar juegos en línea. Los juegos en línea pueden ayudarte a mejorar tu español. Los juegos con texto en línea y chat de audio son generales porque te permiten comunicarte con hablantes nativos de español. Mientras juegas, también aprenderás jerga de juegos realmente divertida a lo largo del camino. Los niños y adolescentes aprenden mucho cuando juegan juegos en línea. Tú también deberías intentarlo. Y no importa si no te gustan los juegos modernos. Existen diferentes tipos de juegos. Algo que realmente recomiendo es imita lo que escuchas en la televisión. Funcionó perfectamente para mí. Busque algunos programas de televisión o películas que le gusten ver. Un tema que te interese. Luego imita la forma en que los personajes hablan español. ¿Cómo aprenderás? El tono afecta el significado. En una conversación en español, prestando atención al tono y al lenguaje corporal del personaje, comprenderá mejor cómo comunicarse en la vida real. Funcionó para mí. Aquí también puedes elegir el acento que quieres tener: latinoamericano, español. Imita su forma de hablar y el acento. Puede ser divertido y funciona muy bien, créeme. Ahora, una excelente manera de practicar tu español es hablar en español con un asistente virtual. Configure cualquier herramienta de asistente virtual que utilice, como Siri, Google o Amazon Alexa, para hablar en español. El asistente virtual no solo hablará en español, sino que tú también deberás hablar español para obtener una respuesta. Además, esta es una excelente manera de mejorar la enunciación. Darle una oportunidad. Normalmente hago esto con mi teléfono celular y el control remoto de mi televisor, cuando busco información. Si lo pronuncio bien, entonces el asistente virtual me dará lo que busco. ¡Es fantástico! Y hay más formas de practicar español, pero ahora no tenemos tiempo para más. Está bien.
Esa información es muy valiosa. Muchas gracias, maestro. Y chicos, si quieren otro video con formas de practicar español, háznoslo saber. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.